Frank Rodríguez será el próximo, y después vamos a tener amplio sesión de preguntas y respuestas para que ellos puedan expandir. ¿Cómo se aplicaría la solidaridad democrática martiana en América hoy? Ese es el tema. Yo quisiera explorar el tema desde un punto de vista semántico. El término panamericanismo se lee en primera instancia en inglés en el New York Evening Post el 12 de junio de 1882. O sea que Martí se encuentra con el término panamericanismo allí y en inglés es una invención norteamericana. Cuando llegamos al exilio en un vuelo de Pan American, que ya no existe, pronto fui al Pan American Hospital, que hoy se llama Metropolitan, al Pan American Bank, inexistente, y luego mis hijos a estudiar en el Pan American Institute, hoy cerrado. Más tarde se inauguró el Inter-American Bank y el edificio de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, en Coral. Si el término panamericanismo ha caído en desuso, ¿por qué será? Después de la Segunda Guerra Mundial, la OEA cambió de ser la Unión Panamericana a ser un organismo interamericano en 1848, y la Alianza para el Progreso de Kennedy en los 1960 fueron sendos ejemplos de interamericanismo. En Cuba, en la escuela, cantábamos América inmortal, fuente de luz, faro de libertad, tus fronteras son faros de amor, América inmortal. Entonces, un simposio completo. En comento, yo se los digo. Conmigo nunca se sabe lo que va a pasar. Se hacía énfasis en la escuela en que los cubanos éramos americanos y que los norteamericanos habían peleado en nuestra guerra de independencia. No se usaba la palabra estadounidense, que de paso detesto. Yo vivía cerca del monumento al Maine e iba al Colegio La Luz, bilingüe, español en la mañana e inglés en la tarde. Así que el panamericanismo mío se integraba el norte y el sur de manera muy natural. Cuba recibía tratos preferenciales de Estados Unidos en virtud de su relación especial y espacial. Creo que soy por ende más interamericano que panamericano. Me gusta más el pan cubano. Cuando en 1889 el Departamento de Estado de Estados Unidos convocó la Conferencia Panamericana invitando a lo que yo llamo el débil rosario de repúblicas americanas a unirse bajo la bandera de las buenas relaciones entre los países del hemisferio, del llamado Nuevo Mundo, otra frase que ha caído en desuso, el apóstol Martí, a la sazón periodista en Estados Unidos del diario La Nación de Buenos Aires y cónsul de Uruguay, se opuso fuertemente a este panamericanismo de un socio fuerte con decenas de socios débiles. La doctrina Monroe describía que Estados Unidos era el tutor de todos los países de América. Escribió Martí: el convite que los Estados Unidos potentes hacen a las naciones americanas de menos poder para imponer la política secular y confesa de predominio de un vecino pujante y ambicioso que no los ha querido fomentar jamás a los pueblos latinoamericanos, ni se ha dirigido a ellos sino para impedir su extensión. El panamericanismo de Martí fue de hecho lo opuesto al panamericanismo a la americana. Para no confundirnos, en realidad deberíamos hablar de hispanoamericanismo de Martí y el panamericanismo de Estados Unidos. Pero los cubanos, tan afines a los Estados Unidos, no veíamos diferencia entre los dos términos en Cuba. Y por eso bautizamos todo en Miami con el apelativo de panamericano. Nos íbamos a ganar el pan en Miami y nos sentimos cómodos pensando en el panamericanismo. Hay que recordar que hasta la guerra civil de Estados Unidos hubo cubanos anexionistas que se hablaba de islas y países se unieran a la Unión Americana
palabra que casi no se usa tanto. El mito del nuevo mundo, donde habría un hombre nuevo. ¿Les suena eso del hombre nuevo? Bien, ok. Llevaría en Estados Unidos el nombre utópico de Columbia. Por poco el país se llama Estados Unidos de Columbia y la gente estaría loca por la tarjeta verde colombiana. De ahí viene la cadena de televisión CBS, Columbia Broadcasting System, Columbia Pictures y muchas ciudades Columbia, hasta en Canadá está British Columbia. El 12 de octubre era el Día de la Raza, pero cada día Colón y el hispanismo tienen más detractores. Y el término raza ya no se aplica a las naciones. En contraposición, en Colombia, en 1933, hubo una conferencia de la hispanidad donde se diseñó la bandera de la hispanidad con 3 cruces, recordando la Pinta, la Niña y la Santa María. Ya la hispanidad como tal es muy combatida en América Latina. Los norteamericanos que habían llegado al Pacífico siguieron en su trayectoria imperialista hacia Hawái y poco tardarían en invadir el Caribe y las Filipinas. Era peligroso, como decía Martí, aliarse a tal socio. Si de algo sirvió esa conferencia, además de la fundación de organismos que sobreviven hasta nuestros días, como es la Organización Panamericana de la Salud y muchos otros convenios, para lo que sirvió fue para contrarrestar el panamericanismo de Estados Unidos, trayendo al tapete ideas pan-hispanoamericanistas de Bolívar sobre la patria grande, de las cuales Chávez quiso adueñarse con su falso bolivarismo. Lo más cercano a un bolivarismo real fue el Pacto Andino de los años 70, que se disolvió, entre otras cosas, por no ser Venezuela de Chávez un ente político y económico como el resto de los países andinos. Cuando falló el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, de la cual se esperaba que Miami fuese sede, por el sabotaje de las organizaciones creadas por Chávez, como el UNASUR y el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hoy ambas tambaleándose, el tiro de gracia al panamericanismo del ALCA se lo dieron las naciones del Mercosur, con Venezuela entrante en esa organización, opuestas al ALCA. Me parecía genial eso de Área de Libre Comercio de las Américas. Tal como el diario Las Américas refleja que hay más de una América y que por ende precisa de unificación, pero unidas libremente, en comercio y en libertad. Nada libera más que ser libres para comerciar. Hay otros 2 desarrollos recientes. Uno, la Cumbre de las Américas, que incluye a Estados Unidos y Canadá. Y 2, la Cumbre Iberoamericana, que incluye a España y Portugal y excluye a Estados Unidos y Canadá. Y ambas excluyen a Puerto Rico, isla que luchó contra la imposición del idioma inglés en las escuelas, camino a la integración que deseaban imponerle. Sin embargo, Puerto Rico está más que vigente cuando se habla de nuestra gente, por su música principalmente. España intenta enlazarse comercial y políticamente con Brasil, además de los países de habla hispana. Y hablando de Brasil, el término de latinoamericano, inventado en Estados Unidos también, nos lleva a estos hermanos brasileños que solo quieren ser primos hermanos, pero no hispanos. El Caribe, cuando Martí, eran las Antillas, y ser antillano estaba en el plan de Martí para Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Pero la independencia del montón de las Islas Británicas no se contemplaba. Cuando surgió el CARICOM y luego el Petrocaribe de Chávez, con la entrada de estas islas en la OEA, el panamericanismo ya era francamente interamericanismo. Hoy México desea ser el hermano mayor de Latinoamérica, pero obtiene su norte del norte, firmando el nuevo Tratado de Libre Comercio y cuidándole el sur a Estados Unidos, con tropas. ¿Quién diría que el camarada López Obrador impidiera que nuestros hermanos latinoamericanos se unieran a la Unión Americana? Y esto me trae a que siempre pongo entre comillas nuestros hermanos latinoamericanos, cuando en verdad solo la palabra nuestros debería ponerla entre comillas. Definitivamente somos hermanos, como lo es la humanidad entera,
y definitivamente tenemos mucho en común en historia y cultura. Pero la pregunta es, ¿cuándo serán nuestros hermanos? Su total indolencia al sufrimiento cubano es difícil de obviar y olvidar. Martí creía firmemente en que existía una comunidad lingüística y cultural que nos debería llevar a la unión. ¿Fuese estilo la actual Unión Europea o incluso los Estados Unidos de Hispanoamérica? Solo México y Brasil adoptaron ese nombre de Estados Unidos para sus repúblicas. Así que por ende son tan estadounidenses como los norteamericanos. En fin, ¿cómo se aplicaría la solidaridad democrática martiana en América hoy? Que es el tema que nos ocupa. Las naciones del hemisferio, miembros de la OEA, en el edificio más bello de Washington, el de la Unión Panamericana, deberían de poner en vigor la Carta Democrática, abogando el TIRA, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, otro término genial, con esfuerzos mancomunados, emanados de que es cuestión de familia, esto de trabajar mano a mano en la erradicación de regímenes comunistas que por sus características totalitarias en lo político y en lo económico van contra todo lo que José Martí deseaba para estas repúblicas. Con el rapidísimo crecimiento tecnológico en las comunicaciones, la integridad del continente se hace presente en el ámbito virtual, que ya es más importante que la realidad física. Podemos ver televisión, leer periódicos, poner películas de todos los países americanos. Podemos chatear, enviar dinero y hasta vacacionar con muchísima más facilidad que nunca antes. Me parece que la hispanidad sobrevivirá el siglo XXI con su idioma, pero sin el socialismo del siglo XXI. Pero si los pueblos deciden continuar dándoles la espalda a sus hermanos cuando estos caen en desgracia, entonces esos mismos países estarán firmando su sentencia de muerte. Nunca la frase de que en la unión está la fuerza tiene más significado. Hay tres figuras cubanas femeninas que vislumbran importantes en esto de ayudar a que los latinos nos unamos para hacer el bien y para el bien de todos. La cubana de Cienfuegos, Rocío Monasterio, diputada a las Cortes Españolas por el partido Vox, y Gloria Álvarez, de padre cubano, política y comunicadora guatemalteca, y Rosa María Payá, del movimiento Cuba Decide. Las tres defienden las ideas de la libertad a nivel no solo cubano, sino panamericano. Y en Miami hay dos organizaciones, Inspire America y el Inter-American Institute for Democracy, que definitivamente abogan por el panamericanismo de Martí, que yo semánticamente lo veo más inter que pan. En Puerto Rico está la Universidad Interamericana, en Washington el Banco Interamericano de Desarrollo, la Conferencia Interamericana de Contabilidad, en fin, que en vez de una inclusión en un panteón de países, se enfatiza hoy más la transacción, el intercambio y la pluralidad que eso conlleva. Pero lo más importante es la letra de la canción. América inmortal, fuente de luz, faro de libertad, tus fronteras son faros de amor, América inmortal. Te sorprendí. Frank siempre da sorpresa. Yo recuerdo, creo que fue precisamente un simposio de Martí, que Frank tenía como una bolsa grande. Y yo dije, Frank trajo algo para comer, ¿no? Y cuando lo saca, era un busto en la cabeza de Martí. Y lo pone, ¡pam! Y yo dije, mira lo que tenía ahí. Entonces hoy fue el concierto. Alguien cantó. Tal vez para la próxima, no sé, los ratings no vamos a subir definitivamente, porque va a estar a la espera qué es lo que será próximo. Mencionaste el TIAR, o sea, que es ese tratado, que es una herramienta necesaria que deberían de implementar ahora, en estos momentos, con Brasil en manos de un presidente que entiende bien el enemigo, con un presidente de los Estados Unidos
que entiende bien el problema y cuenta con algunos asesores que tienen una visión muy particular sobre el papel de Cuba comunista en no solo la subversión marxista-leninista, sino el narcotráfico y el papel que el narcotráfico juega en esa nueva ofensiva. Sin embargo, no podemos perder de vista, y eso también Frank lo tocó, y creo que Kissinger dijo algo que tanto a veces nos tienen que temer nuestros enemigos como nuestros amigos: la triste historia de Bahía de Cochinos, Vietnam del Sur, o sea, son una lista de casos donde hubo una traición, sin lugar a duda, que no estuvo a la altura los valores de este país para, precisamente contra sus propios intereses, porque recuerda que en solidaridad rescatar a Cuba comunista del comunismo, cuando Cuba comunista ha contado con una fuerza internacional, porque esto es una gran falacia pensar que están ahí solo unos cuantos milicianos comunistas. No, han contado con una potencia extranjera, aún ahora lo cuentan, y entre los modelos de financiamiento del narcotráfico en el continente. Entonces, los Estados Unidos se está ayudando a su propia república constitucional cuando actúa de esa manera. Y el TIAR realmente le daría vida a eso. Recuerden, y ahora vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas, la OEA, la Carta Democrática de la OEA precede, o sea, lo que es la declaración de la OEA precede a la Declaración Universal de las Naciones Unidas por 6 meses. O sea, prácticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas toma de la declaración de la OEA, de su carta fundacional, una serie de valores. Así que realmente es de sobra la hora para que se empiecen y se reabran todas las avenidas necesarias para enfrentar al enemigo, que no escatima en métodos para preservarse en el poder. Bueno, vamos a, como estamos de nuevo transmitiendo en vivo por Facebook Live, y a veces no se escucha este micrófono, yo lo voy a pasar para la mesa para que ellos puedan contestar. Eugenio Silva, que ustedes recuerdan en los últimos simposios, nos asistía, y le agradecemos mucho la ayuda que nos dio. Bueno, no puede seguirlo haciendo por un inconveniente, un cambio de trabajo, de horario de trabajo que le conviene a él, pero bueno, no nos puede seguir asistiendo, y le agradecemos la ayuda que nos dio. Voy a repetir las preguntas de ustedes de nuevo. Yo sé que los panelistas la escucharon bien, pero para que se pueda, si no, no se va a escuchar en la grabación, y los que están en sintonía por vía virtual en Facebook. Las manos, traten para que las pueda ver. Ahí tenemos ya una. Ahora yo paso, y por favor, a las preguntas, traten de ser breves preguntas o comentarios, igual contesten rápido para poder tener un intercambio muy saludable.